Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de maquetación con Float. Vamos a crear una estructura de elementos con esta forma, siguiendo este esquema. Vamos a tener una serie de elementos que están colocados a lo largo de una fila, que tienen 380 píxeles de ancho, que son estos tres, y estos otros tres que están por aquí, y que tienen unos márgenes de 20 píxeles, que son estos recuadritos grises más claros. En la parte superior tendremos una franja, un elemento que ocupa las tres columnas de 1180 píxeles, y en la parte inferior también otra franja, otro elemento que también tiene esa anchura de 1180. Y a su vez todo ello estará metido dentro de un contenedor que tiene una anchura total de 1200 píxeles. Para crear esto necesitamos crear elementos que contengan a los elementos que fluyen horizontalmente. Aquí tenemos un elemento que fluye verticalmente, abajo hay otro elemento que fluye verticalmente, y aquí entre medias lo que vamos a hacer es crear otro elemento, una fila, que también va a fluir verticalmente. Y debajo de esa fila crearemos otra fila que fluya verticalmente también. Dentro de esas filas podremos hacer que los elementos fluyan horizontalmente. Si no creamos estas filas, lo que va a ocurrir es que no se va a entender, el navegador no va a entender bien cuáles son las alturas de los elementos, y entonces va a tender a colocar estos elementos de la fila inferior en los huecos que quedan entre medias de los de la fila superior, para que nos respete las filas y no vaya ocupando estos huecos que queden por aquí y queden bien ordenados los elementos. Hay que colocar filas. Una fila que estará aquí, que en principio servirá para la maquetación pero que no será visible, y otra fila que estará aquí, del mismo modo, que tampoco estará visible. De hecho, lo que haremos es crear una clase llamada fila para asignarle las propiedades a esos dos elementos. Vamos a nuestro brackets y vamos a empezar a crear esto. Para no crear el documento desde cero como lo hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a reutilizar el 18 float. Abrimos el 18 float, en el que habíamos estado probando el flujo vertical y horizontal, y vamos a guardarlo con el nombre de 19 filas.html. Muy bien. Y entonces vamos a ver qué estructura tenemos aquí de elementos y cómo los podemos aprovechar. Bien, lo que tenemos es una serie de cajas de tipo div. Cada una de ellas tiene un identificador y cada una de ellas tiene una letra en su interior. La primera caja es la que aparece aquí horizontalmente, y luego la segunda, tercera y cuarta es la que está en la primera fila, quinta, sexta y séptima en la siguiente fila. Entonces vamos a crear aquí un div que contenga los tres siguientes elementos y le vamos a poner la clase fila. Vamos a ir dándole tabulación a esto. El primer elemento está ahí fuera, luego fluye verticalmente con el elemento de fila y luego en su interior hay tres elementos. Y ahora vamos a crear otra fila. Puedo copiar esta y pegarla aquí, y el final de la fila que la pego aquí. Vuelvo a darle tabulación automática y luego tenemos una última franja ahí abajo y esta nos sobra. Vale, esta es la estructura de elementos que necesitamos. Hay una primera fila en la parte superior que podría ser el head, otra fila que tenemos aquí que podría ser un article, otra fila que tenemos aquí que podría ser otro article, y en su interior tres elementos que podrían ser sections. Se podrían utilizar ese tipo de elementos o se podrían utilizar cualquier otro tipo de elementos. Lo importante es que tengamos esta estructura en la que tenemos
4 elementos que fluyen verticalmente entre sí y luego una serie de elementos que fluyen horizontalmente dentro de estas filas. Bien, vamos a ver el CSS y vamos a ver qué podemos reaprovechar. Habíamos dicho que todos los elementos tuviesen el box sizing border box. Eso está muy bien y lo vamos a dejar así siempre en todos nuestros documentos. Y a continuación le habíamos dicho características a cada una de esas cajas. Bien, no todos los divs quiero que tengan estas características. Este div de fila y este otro div de fila tampoco quiero que tengan esas características. Así que lo que voy a hacer es, en lugar de asignar estas características en general a todos los elementos, se las voy a asignar al elemento A, al B, al C, al D, al E, al F, al G y al H también. Y vamos a ver qué propiedades son esas que podemos utilizar. La anchura no va a ser fija, la altura tampoco va a ser fija, el background sí que nos vale, el margen habíamos dicho que tendría que ser de 20 píxeles, el tipo de letra nos vale, el color de la letra también nos vale, el padding también nos puede valer y el float no, solo algunos de esos elementos tendrán float. Vale, las características comunes a todos esos elementos van a ser estas. Bien, y el apartado del artículo lo eliminamos, que no nos hace falta. Con esto ya debería ser visible algo dentro de este documento. Nos ha faltado ponerle las almohadillas de los identificadores a cada uno de estos elementos. Guardamos y efectivamente sí que aparecen ahí las cajas. Muy bien, ahora voy a empezar a indicarle entonces las propiedades a cada una de esas cajas. Al elemento A y al elemento H voy a ponerle características comunes. Les digo que tengan un width de 1180 píxeles. Y que tengan un age, por ejemplo, de 150 píxeles. Bien, con esto esos elementos ya deberían estar apareciendo con las dimensiones que les corresponde. Vamos a maximizar aquí y efectivamente el elemento A y el elemento H están apareciendo con sus dimensiones. A continuación el B, C, D, E, F y G. Voy a copiarlos desde aquí. Les voy a indicar que tengan una anchura que, si no recuerdo mal, era de 380 píxeles. Y les voy a poner a todos ellos la propiedad float left. Vale, efectivamente los elementos están fluyendo horizontalmente, pero vemos que ocurren varias cosas. La primera de ellas es que el elemento H se ha colado por aquí por debajo y está por debajo del elemento BCD. Está ocupando este espacio que está aquí, el elemento H. Eso es debido a que estamos intercalando elementos que fluyen horizontalmente con elementos que fluyen verticalmente
y entonces el navegador se lía con esos elementos y no sabe dónde terminan unos y comienzan los otros. Por eso es que los elementos que fluyen horizontalmente tienen que estar metidos dentro de filas. Es necesario que los elementos que fluyen horizontalmente estén metidos dentro de filas. Y esas filas, para que el navegador entienda bien cuál es la altura de los elementos que contiene, deben tener la propiedad overflow hidden. Así vamos a crear las reglas de las filas. Ponemos punto, filas, que era el nombre que le habíamos puesto a la clase, fila en singular. Le ponemos overflow hidden. Y con esto, los elementos efectivamente ya no se superponen entre sí. El navegador entiende perfectamente cuál es la altura de estos elementos que fluyen horizontalmente porque están metidos dentro de filas. Decíamos cuando estuvimos viendo el texto que los elementos que fluyen verticalmente superponen sus márgenes. Sin embargo, los elementos que fluyen horizontalmente no superponen sus márgenes. Y entonces aquí, en lugar de tener unos márgenes de 20 píxeles, que era el hueco que pretendíamos dejar, tenemos un margen total de 40 píxeles. Y si tuviésemos más elementos verticales, pues comprobaríamos que entre los elementos verticales sí que hay 20 píxeles. Para evitar este problema de superposición de los márgenes, lo que se hace es que en lugar de asignarle márgenes por todos los lados, solamente se le asignan márgenes por uno de los lados. Fijaros en el esquema como el margen está solamente asignado por el lateral derecho y por el lateral inferior. No tiene margen asignado por la parte superior ni por la parte izquierda. Cada una de las cajas tiene asignado el margen por la parte inferior y por la parte derecha. Vamos a cambiar esa propiedad dentro de nuestro código diciéndole que el margen superior sea 0, que el margen derecho sea de 20, que el margen inferior también sea de 20 píxeles y que el margen izquierdo sea de 0. Guardamos, vemos eso en el navegador y comprobamos que efectivamente al no superponerse los márgenes ahora nos cuadran perfectamente todas las medidas. Prácticamente tenemos ya la estructura creada. Lo único que vamos a hacer es darle altura diferenciada a alguno de estos elementos, solo para comprobar que efectivamente nos respetará esas alturas, y luego haremos que todo esto esté metido dentro de un contenedor y se centre. Primero la altura de los elementos. Voy a coger dos de ellos, uno de cada fila, por ejemplo el elemento C y por ejemplo el elemento E. Y voy a decirles que tengan una altura un poco mayor. Un EIG de 200 píxeles. Bien, y efectivamente vemos que a pesar de que los elementos dentro de cada una de las filas tienen diferentes alturas, no se nos cuelan los elementos en los huecos que van dejando los de la fila anterior. Eso es porque cada uno de estos elementos está metido dentro de unas filas y fluye dentro de su propia fila, no pasa al hueco que deja en la otra fila. Ahora lo que voy a hacer es centrar toda esta caja dentro del documento. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Podríamos meter todo dentro de un contenedor o podríamos utilizar directamente el body como contenedor y decirle que sea el body el que esté centrado. En esta ocasión lo voy a hacer metiéndolo todo dentro de un contenedor, incluyendo el H1. Lo voy a meter dentro de otro div, al cual le voy a poner la clase contenedor. Y que voy a cerrar aquí abajo. Voy a darle tabulación a todo esto para que quede más clara la estructura. Y ahora a este elemento contenedor le voy a poner una anchura 1200 píxeles. El width de 1200 píxeles y le voy a decir que el resto, lo que sobra, se reparta a ambos lados para que la caja quede centrada. Y eso lo hacíamos poniéndole margin auto.
Y efectivamente tenemos ahí toda la estructura ya creada y el contenido centrado. Podéis probar a darles diferentes alturas a los elementos, incluso podéis probar a meterles colores de fondo, imágenes de fondo, contenidos con párrafos, con imágenes, con lo que vosotros queráis. Esto es todo por este vídeo. En el siguiente vídeo veremos un ejemplo de maquetación con columnas.